El presidente así anunció el plan para defender la economía o proteger la economía, acuerdos con cadenas comerciales que llegó a nivel nacional. ¿Cómo ayudarían? A ver, escuchemos. ¿Qué acuerdo se llegó con los productores en la reunión que tuvo antier? Fue muy buena reunión. Les agradezco mucho a los productores, a los comerciantes. Se está trabajando de manera conjunta. Lo importante es que se logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos, de productos básicos, alimentos. Llegamos a ese acuerdo y a otros. Lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. Hasta les dije, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar. ¿Cómo ves este acuerdo? ¿Cómo se ve a nivel nacional? ¿Cómo pudiera favorecer al país? O si es que están todos los que son o son todos los que están. Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte en Proyecto Puente. Bienvenido, estimado. Muchas gracias, Alberto. También me da mucho gusto poder estar contigo y tu auditorio. Pues inicialmente me parece que es una buena acción y concertación entre el sector público y el sector privado con miras a poder mantener al menos en una canasta básica los precios lo más estables posible. Ahora, ese tipo de acciones no se pueden extender por mucho tiempo porque finalmente los propios empresarios y las propias industrias están sujetas a variaciones en los precios de los insumos que requieren para fabricar sus productos y ponernos en las mesas de los mexicanos. Es decir, no somos autónomos como para decir que en México van a privar otros precios y no van a influir las cotizaciones en el extranjero. Ese es el problema. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo por tratar de mantener los precios de los carburantes, de los combustibles, lo más estables posibles, cosa que se ha logrado no sin un enorme sacrificio fiscal, y afortunadamente los precios ahora de las gasolinas y de estos combustibles van hacia la baja, están en terrenos de 80 bajos, pero lamentablemente hay otros factores que intervienen en la carestía de alimentos que hemos visto a nivel mundial, por lo que esta acción, si no se complementa con algunas otras más que señalarán los propios industriales al presidente de la República y que pudieran ser parte de ese paquete que el presidente anunció a los primeros días del siguiente mes, pues si no es así, difícilmente va a tener un alcance muy extenso en el tiempo. Pero indudablemente lo que acaban de hacer industriales y el presidente me parecen acertados y por supuesto que están a la altura, porque no hacerlo así implica pues perder también la posibilidad de mantener sus productos en el mercado. Yo creo que conviene a todos el hacer un esfuerzo común para tratar de mantener a raya lo más posible la inflación, Luis Alberto. ¿Y en qué momento vamos en esto? Porque estamos a mitad del camino o todavía nos falta largo trecho. Ya hemos hablado, había pronósticos de que en Estados Unidos todavía faltaba ver lo peor, y si en Estados Unidos falta ver lo peor, a México imagínate cómo estaríamos. Pero me lo contestas después del corte, si te parece, ¿sí? Con todo gusto, Por favor, estoy claro que sí. Eduardo Torreblanca, volvemos con más. Estoy con Eduardo Torreblanca analizando el acuerdo al que llegó el presidente, dice, con algunas distribuidoras de alimentos o cadenas comerciales importantes a nivel nacional e internacional con presencia en el país. Pero te decía, Eduardo, ciertamente yo creo que falta más alcances este acuerdo, cómo hacerle, y además estamos en qué momento de la inflación
de los altos costos cuando Estados Unidos se supone que todavía falta ver lo peor el próximo año? Y si falta por ver lo peor en Estados Unidos, ¿cómo nos iría en México? Este programa tiene presencia, como sabes, en Arizona y en California. Entonces, ¿cuál sería la recomendación y la valoración en este contexto? Esas preguntas son difíciles de contestar porque están sujetas a variables sobre las que el país y el gobierno federal no tiene posibilidad alguna de influir. Por ejemplo, en Estados Unidos se piensa que vendrá un proceso recesivo porque la Fed ha determinado que va a haber un incremento en tasas de interés y que van a mantenerse las tasas de interés de referencia van a mantenerse altas hasta que no se tenga absoluta seguridad de que la inflación se ha controlado. Es posible que eso suceda hacia mediados del año entrante. El conflicto entre Rusia y Ucrania pues es un proceso que también está detonando incremento en los precios o presiones inflacionarias en todo el mundo, pero no sabemos hacia cuándo estaría en perspectiva de encontrar alguna solución ese conflicto armado. Esa es otra. Después, México indudablemente va a ser muy afectado por la recesión en Estados Unidos si es que se da, y en el mejor de los casos estaremos pensando que una inflación cercana al 4%, que es el máximo que se estima como saludable o prudente para la economía mexicana, podría lograrse quizá en la segunda mitad del año entrante. Lo cierto es que este año cerramos entre 8.5 y posiblemente hasta el 9%. No es de las inflaciones más altas a nivel mundial, eso es importante que lo tengamos claro, porque hay países que tienen arriba del 60 y 80%, como es el caso de Turquía, como es el caso de Argentina, que tiene otros componentes políticos que intervienen, pero indudablemente la inflación será más fácil de controlarla o disminuir su intensidad en la economía mexicana en la medida en que todos contribuyamos con una parte de las medidas y los sacrificios que exigen ese tipo de acciones. De todas maneras, estaremos importando parte de la inflación que se tendrá que traducir en los precios, como por ejemplo en el caso de la importación de maíz, con la importación de trigo, de aceite, de otros componentes alimenticios. Eso los estamos importando y sobre ellos no hay posibilidades de influir a menos de que pongamos políticas agrícolas específicas que tardan 2 o 3 ciclos en concretarse y en verse en la economía, por lo que por lo menos hacia mediados del siguiente año, 2023, pudiéramos ver ya una inflación, digamos, razonable, 4 o 5%. Yo lo veo ahí, y amén de ver si no se intervienen otros fenómenos, otros procesos, Luis Alberto, que complican el escenario. Pero bueno, no pensemos en lo malo, vamos a pensar que este esfuerzo conjunto entre iniciativa privada y el gobierno federal da como resultado que al menos los precios no tengan un descontrol mayor al que ya experimentan en inflación al consumidor. Vaya momento de incertidumbre entonces. Conclusión, mi estimado. Cuidado en el consumo, cuidado mucho en el consumo, cuidado en el manejo de sus deudas, privilegiando el pago de las deudas que tienen más alto costo, como es el caso específico de las tarjetas de crédito. Por el hipotecario, si usted tiene hipotecario, pues revise o recuerde si lo tiene a tasa fija en el periodo. Si tiene tasa fija en el periodo, no tiene nada de qué preocuparse en ese terreno, pero sí, indudablemente, tasas variables en deudas no es conveniente contratar por el momento, Luis Alberto. Ahí está la recomendación, como siempre. Gracias, te mando un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, fuerte abrazo a ti y a tu auditorio.